En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. Primera lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 32, capítulo 13 y versículos 33 al 34. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: el reino todavía puede volver a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por lo tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además, mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer, y ahí, en Betel, designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Perdona, Señor, la culpa de tu pueblo. Hemos pecado igual que nuestros padres, cometimos maldades e injusticias. Allá en Egipto nuestros padres no entendieron tus maravillas. Perdona, Señor, la culpa de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, la culpa de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam, 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Perdona, Señor, la culpa de tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 1 al 10. En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente,
Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Y de dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma toda esta gente? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura del libro de los Reyes vemos al rey Jeroboam cayendo en la idolatría, despreciando a su Dios, al Rey de Israel, al Señor de señores que ha liberado al pueblo de Egipto porque no se acomodaba a sus criterios personales, porque no le daba lo que aparentemente quería o pedía humanamente. Muchas veces nosotros tenemos la gran tentación que al momento de pedirle a Dios un regalo, una bendición, una gracia, un milagro, y no alcanzarlo de manera momentánea o según nuestros criterios o según el tiempo de nuestra vida temporal, empezamos a desfallecer y tenemos la gran tentación de buscar otras ayudas, de buscar otras seguridades, incluso cayendo en el desprecio a Dios, quien nos ha regalado su providencia, su amor, su misericordia en tiempo atrás e incluso en el presente. Caemos en este pecado de la idolatría, buscando otras cosas que no nos pertenecen. La lucha del cristiano es lograr que Dios tenga el primer lugar en nuestras vidas. Y ese primer lugar se va consolidando, se va dando en la medida en que nos esforzamos por cumplir sus mandatos, nos esforzamos por vivir la caridad, nos esforzamos por tener un encuentro profundo con Él y con nuestros hermanos, por corregir nuestros errores, por ir configurándonos cada vez más con el estilo de Jesucristo. Poco a poco iremos dejando que Dios tenga el primer lugar en nuestras vidas. En los momentos de incertidumbre, de prueba, de escasez, de necesidad, es allí donde la fe toma fuerza y ese puesto a Dios en el primer lugar se va a ir consolidando cuando se asume este tipo de realidades con fe, con esperanza, con confianza en la providencia divina. Muchos, al no ver ningún resultado, tienen la tentación de alejarse y buscar otras cosas. Nos pasa mucho a nosotros, seres humanos limitados, que al no ver resultados pronto, al no ver ningún fruto en el tiempo pedido o en el tiempo que egoístamente queremos, terminamos ofendiendo a Dios, buscando otro tipo de estrategias y no las de Dios. Porque las de Dios muchas veces nos piden paciencia, porque las de Dios muchas veces nos piden fe, porque las de Dios nos piden sacrificio, porque las de Dios nos piden bajar la cabeza. A veces este estilo de Dios cuesta un poco y tenemos la gran tentación de alejarnos y caer en la idolatría. Le pasó a Jeroboam. En la experiencia del Evangelio que escuchamos en este día, podemos relacionar un poco esta reflexión con la actitud de los apóstoles. Está toda la muchedumbre siguiendo a Jesús, escuchando sus enseñanzas, pero esta muchedumbre experimenta la realidad del hambre. Dios se da cuenta de esto y
empieza a instruir a los suyos sobre la confianza en la providencia divina. Tanta gente que seguía a Jesús, pero no había nada que comer. Entonces se acercan al Señor los apóstoles y le dicen: pero Señor, ¿de dónde vamos a conseguir tanto pan aquí en despoblado para tanta gente? Se les había olvidado que quien los estaba instruyendo los había llamado, y quien había ya hecho grandes cosas en la historia de este pueblo lo tenían al frente. Entonces, ante esta realidad temporal, ante esta escasez de alimento material, pues viene la duda, viene la incertidumbre, viene la preocupación. ¿De dónde vamos a sacar pan si no hay nada aquí, no hay nada, no hay ninguna seguridad? Esto para manifestar que nuestra única seguridad es Jesucristo, nuestra única seguridad es Dios y lo de Dios, nada más. Cuando la confianza toma fuerza en el Señor, pues la providencia se va manifestando de una manera sobreabundante. Viene la pregunta para cada uno de nosotros, una pregunta que nos invita a la reflexión. ¿Cuáles son nuestros panes y cuáles son nuestros peces? Para que ofrecidos al Señor se multipliquen y sacien nuestra hambre. Dios obra el milagro, pero cuenta con cada uno de nosotros. De entre la gente saca estos pocos panes y estos pocos peces y los convierte en el gran alimento para la estabilidad y la vida de cada uno de los que lo seguían. Referenciémonos al sacramento de la Eucaristía, gran alimento que nos da Jesucristo. Este sacramento reaviva nuestra vida. Este sacramento nos da fuerza y gracia para poder perseverar en el día a día, incluso ante la tentación. Una persona que no se alimenta espiritualmente es una persona que no tiene el nutriente necesario para mantener y sostener su propia vida. Es una persona que ante la tentación se puede hacer vulnerable y caer en el pecado. Recurramos al sacramento de la Eucaristía, nuestro alimento primordial, para que Dios nos fortalezca y nos ayude a seguirlo cada vez más como verdaderos discípulos hacia la santidad. Oremos. Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Convierte este encuentro con la palabra de Dios en un momento de oración, reflexión y vida. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir diariamente este contenido. Que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.